entré al despacho un 3 de agosto de 1972, recuerdo que era un jueves, y ese día se iniciaba el anteproyecto para la Embajada de México en Brasilia, en la que participaban Abraham Saludowski y Francisco Serrano. Con respecto a mi ingreso aquí al despacho del arquitecto González de León, fue hace un poco más de 43 años. Entré aquí en el año de 91, enero de 91. Ahora soy un profesor que trabaja aquí con Teodoro, que da clases en la UAM. Aquí en el despacho estoy llevando el proyecto de Manacar. Llevo 10 años trabajando aquí en el despacho. Lo conocí cuando yo era presidente del patronato del Museo Tamayo, porque antes de aceptar la presidencia, lo fui a buscar para ver si podíamos ampliar el museo. Entonces, la verdad es que a partir de esa obra, que tuve el privilegio de ser casi su cliente, estrechamos una amistad pues, hermosísima, ¿no? Teodoro fue un nadador, alguien que supo cruzar por su ciclo con destreza, resistencia, ánimo renovado, contra la fatiga y los años, contra otras aguas encrespadas a veces, contra las veleidades y los claroscuros, contra las incontables dificultades que es preciso saber sortear hasta llegar a ser un gran arquitecto. Teodoro era un hombre que nos sorprendió en muchísimas facetas, ¿no? Su enorme vitalidad, su creatividad, lo prolífico de su obra. Y sobre su obra yo creo que se ha escrito mucho y hemos hablado, y han hablado muchísimos otros autores sobre la importancia de su obra, sobre la calidad y la particularidad. Pero algo que se conoce poco, porque además de que se difundió mucho sobre su obra, era un poco cómo trabajaba en la intimidad, cómo era su ambiente creativo, ¿no? Lo que siempre es el estudio de los artistas. Bueno, normalmente el arquitecto generaba un croquis en una hoja de papel. La idea y el origen, el génesis, siempre era una hojita de papel con un croquis, a veces muy bien elaborado, que lo hacía seguramente en la noche o el fin de semana en su casa. Que tenía sobre su escritorio, pues como se podrá observar, ¿no? Su escalímetro, sus formas platónicas primarias, su agenda, por lo disciplinado que era, pero su calculadora y sus hojitas de papel, ¿no? Cómo podía bocetar. Y una cantidad de lápices de colores. Eso es fantástico, ¿no? Eso habla de un artista, de alguien que sí se aproximaba con la manualidad, con su mano, no alguien distante, ni mucho menos. Sacaba un croquis, inmediatamente mandaba maquetas, hacer volumétrico, pequeñito, una escala pequeñita, y empezar a trabajar con ellas, a buscar las formas, a seguir modificándolas, ¿no? Ahí es donde realmente se diseñaba, es donde él creaba ahí en sus maquetas. El primer croquis que le entregaba, todo estaba resuelto. Era impresionante, o sea, todo, no había dejado de analizar nada. Le tomaba a lo mejor una semana, a veces 2 semanas, pero cuando salía de su encierro, el proyecto estaba perfectamente resuelto. Cuando uno después lo analiza desde el punto de vista arquitectónico, te das cuenta que hay una gran sabiduría. ¿Por qué lo emplazó así? ¿Por qué lo movió? ¿Qué jerarquía le dio a este lugar? Jerarquizaba, siempre jerarquizó, ¿no? Jerarquizaba qué era lo importante y qué no era lo importante, qué era lo sustancial y qué era lo complementario. Y eso lo vas viendo, ¿no? En su obra. Es muy interesante analizar su obra desde ahí, no nomás desde mucho de lo que se ha dicho, que ya sería esta banalidad, ¿no? Que la monumentalidad, que el concreto, eso ya me parece tedioso y aburrido y el lugar común. No, es mucho más allá, ¿no? Hay una búsqueda y hay una integración con algo mucho más profundo, ¿no? Los que hicimos trabajos con él sabemos que de muchas obras que ya estaban en proceso, de repente les hacíamos unos cambios monstruosos.
para dificultades con mucha gente, pero a la larga, ¿por qué te vas a quedar con algo que puedes mejorar y que sabes que lo que estabas haciendo no estaba bien? Cuando es uno más joven, te defiendes como puedes para que nadie te diga qué bruto, mira, el tipo se equivocó y ahora lo está cambiando. Te haces más viejo y ya te vale. Entonces, lo que no te vas a perdonar nunca es terminar una obra que pudo estar mejor y por no cambiar no lo hiciste. Alumno y aprendiz del gran arquitecto moderno Le Corbusier, Teodoro encontró un estilo propio que fue evolucionando y reinventándose con el paso del tiempo. Hizo una arquitectura de autor, sin duda, a lo largo de toda su vida, con preocupaciones muy claras, ¿no? Preocupaciones muy claras sobre la arquitectura, el arte, sobre la ciudad. Nunca desvinculó esos temas, ¿no? Yo creo que arquitectura, arte y ciudad estuvieron presentes a lo largo de toda su vida. Para mí, el mejor arquitecto de México es una mancuerna que se llama González de León, Francisco Serrano. Lo que hicieron ellos juntos es único. No se va a repetir esa mancuerna. Mi amistad con Teodoro fue desde el principio muy buena porque podíamos discutir de igual a igual siempre todo. Siempre nuestra relación fue iguales en todo, en los créditos, en el dinero, en quién decía qué y cómo. Siempre dijimos, yo no sé qué es mío y qué es de otros, lo importante es que esa obra es de nosotros, nosotros es mejor que yo. Esa yo creo que es la gran relación que pude tener con Teodoro. Cuando llegaba un proyecto, se ponían a trabajar los dos y los dos, al tú por tú, hacían croquis y lo iban puliendo, siempre en beneficio del proyecto, nunca en decir yo hice esta idea, yo hice este croquis, o sea, siempre en beneficio del proyecto. Fue una sociedad increíble. Yo creo que el proceso creativo, que es muy complejo, se da cuando tú tienes un acervo, cada uno lo tenemos, en una práctica de todos los días trabajar. Y cuando te juntas con alguien más, tiene que haber dos condiciones para que surja esa idea. Una, no importa quién dijo qué. No importa a quién le van a poner la medalla se la van a poner a la obra y entonces la obra la hicimos entre los dos. Yo creo que los últimos 10 años fueron de una transición muy marcada hacia la luz. Hay dos proyectos que son de esos últimos donde la estructura de acero es fundamental y si no, no hubiera logrado esas curvaturas, ¿no?, que siempre tuvo, que es en la Torre Virreyes y en el edificio del Manacar. O sea, sin la estructura de acero y sin tanto cristal. Pero en uno, que sí me lo comentó él y lo platicamos, fue sobre todo en el MUAC. En el MUAC es cuando me dice, curiosamente, ahora este edificio lo hice más con luz. La materia fundamental fue la luz, ya no tanto el concreto. O sea, yo creo que lo que hace del MUAC, que mucha gente critica por otras razones, pero eso es grilla universitaria, yo creo que es un gran edificio. Y ese le costó una batalla muy grande y ese yo creo que expresa muy bien lo que es el Teodoro de esta última etapa. Yo creo que lo expresa mucho mejor, inclusive, por ejemplo, que la Torre Virreyes, en mi opinión. Del MUAC, yo creo que es el primer paso. Por las condiciones del proyecto que había que tener más luz, etcétera, entonces ya no hay tanto concreto aparente en fachadas, ¿no? Y el siguiente, según yo, que es Pedregal, donde el concreto aparente, la firma, solo se queda en los parteluces. Y Manacar, pues el resultado de eso, donde ya ni siquiera el concreto aparente están los parteluces, ahora los parteluces son metálicos, son de aluminio, pintados de blanco. Y el concreto aparente solo aparece en el muro central, en planta baja, y en algunos precolados, la firma del concreto blanco. Aquí hay dos cosas que son muy importantes en los dos edificios.
que es el entendimiento estructural de los dos. En eso, él lo decía, no es cosa mía. Él decía que había encontrado una empatía muy grande con una gente de Arup y que entonces había podido manejar mucho mejor las partes estructurales para lograr lo que él quería. Esto yo creo que es muy notable. La otra cosa que es muy notable es que son edificios de gran escala. Fue un proyecto difícil, tenía una condicionante muy importante. Existía un edificio de Vladimir Caspé de los años 40 que había que respetar, ¿no? Y era un terreno que el edificio que existía pues, tenía un 30% del desplante. Entonces había que aprovecharlo pasando por encima de él, ¿no? Por eso es que se creó ese volado tan impresionante que tiene de 60 metros. Son plantas libres, no hay columnas interiores. Se soporta el edificio a base de 4 columnas en el desplante y unos megabrazos. Se trabajaron, no sé, 20, 30, 40 versiones en maquetas pequeñitas. Y bueno, el arquitecto fue puliendo hasta que un día dijo, esta es la buena. Esta aterriza bien, se desplanta, tenemos las condiciones que se requieren. Entonces vámonos por esta. Fui la única mujer que llevó un proyecto, es que estuvo a cargo de un proyecto más de la complejidad, el tamaño y el nivel que era Manacar, y pues me siento como muy honrada, ¿no? Es un regalo, ¿no? Que el llevar a fin la última gran obra. Manacar en realidad salió de un principio, en realidad muy sencillo y al mismo tiempo como muy complejo, ¿no? Está ubicada en la esquina de Insurgentes con Río Miscuac y básicamente la forma sale de considerar las restricciones constructivas, ¿no? de la edificación. O sea, para poder llegar a más altura se tenía que remeter el edificio, ¿no? El paramento. Entonces, lo que la mayoría hace es que va escalonando. El arquitecto dijo, ¿no? O sea, ¿cuánto es lo que nos tenemos que remeter para llegar a la altura solicitada? Bueno, 20 metros, 22 metros. Hagamos eso, ¿no? Y se hizo este gesto, ¿no? De ganarle o de una inclinación hacia la ciudad. Y bueno, eso fue el principio. Todas esas restricciones fueron marcando los límites de la forma. Y luego con algunos toques de creatividad, Teodoro las fue modificando. Después había que estudiar muy bien las proporciones y la geometría para que coincidiera con la estructura geométricamente, para que las formas trabajaran correctamente. Y eso da por resultado un icono en Insurgentes. Yo creo que ahorita es el único en Insurgentes. También la belleza de Manacar es que es una geometría que permite diferentes lecturas. O sea, tú puedes pensar que es un edificio si vienes de Insurgentes Sur, que es otro edificio si vienes de Insurgentes Norte, ¿no? Que si vienes de Miscuac, que si tienes el ángulo de Minerva. Incluso desde el segundo piso es impresionante el impacto que tiene Manacar en su entorno. Recuerdo con gran cariño la última visita que tuvo la obra, ¿no? Y eso es lo contento que estaba, ¿no? El gesto que siempre hacía cuando algo lo hacía feliz.
Y pues ya, espero que donde esté, cuando Manacar esté terminado, pues nos acompañe, ¿no? Y disfrute de ese momento como nosotros lo vamos a disfrutar. Además de estos grandes edificios, entre las últimas obras del arquitecto González de León, es importante mencionar la ampliación de la Biblioteca del Colegio de México y el cubo transitable. La biblioteca, que es el corazón propiamente del edificio, tiene más de 700,000 volúmenes, es la segunda más grande de América Latina, después de la Nacional. Y 40 años después, bueno, pues se está llegando a ese límite y se expande con otros 270,000 volúmenes en un terreno que ya se preveía hacia el oriente del proyecto. Un jardín de aproximadamente 2.500 metros cuadrados estaba previsto para esta ampliación que se acaba de realizar. Al arquitecto Teodoro González de León le habían hecho todos los homenajes y le habían dado todos los reconocimientos. Entonces, hace un año, nosotros aquí en el IMBA nos preguntábamos cómo celebrar a Teodoro González de León si ya le dieron todos los premios, ya se publicaron todos los libros, ya se hicieron todas las exposiciones. ¿Qué hacemos? Y un muchacho muy inteligente, más vivo que una ardilla, Iñaki Herraz, ¿sí?, que es curador y trabaja aquí en el Museo de Arte Moderno, sugirió que por qué no hacíamos una escultura visitable. En el fondo, la arquitectura es una escultura para habitarse, ¿verdad? Tiene cierta plástica. Recuerdo hace 4 o 5 años estábamos en una reunión en Conaculta y nos presentamos cada quien en la mesa. Él simplemente se dedicó a decir, yo soy Teodoro González de León, escultor. Y yo debo de decir que a pesar de que yo conocí a Teodoro González de León hace 30 y tantos años, pero nunca había habido un contacto cercano, amistoso entre él y yo. Es un tipo que yo descubrí, desgraciadamente tarde, y me encantó, y creo que a él también le encantó toda la experiencia de trabajar juntos, y creo que la escultura finalmente lo reflejaba. Era un hombre que tenía esa capacidad de llevar el racionamiento geométrico a la belleza. O sea, él generaba belleza con trazos, ¿no?, con matemáticas, con números. Y eso siempre también, no solamente en la arquitectura, sino también en su obra plástica. ¿Y qué me deja? Pues la enorme pasión de Teodoro para meterse en los detalles. Los ensambles japoneses que me enseñó, bueno, son una belleza, ¿no? El cubo transitable tiene esta solución que es de una belleza, ese amor por el detalle, esa pasión por eso me deja Teodoro. Teodoro vivía en el presente. Si le preguntabas cuál es tu mejor obra, te decía la que estoy haciendo ahorita. No, pero ¿cuál es la que más te gusta? La de hoy, ¿no? Y no lo sacabas de ahí. Del pasado
era alguien que te podía hablar de todo, pero no hablaba del futuro. No le interesaba perder el tiempo con eso. Y de los políticos dice lo mismo. O sea, los políticos se la pasan hablando de futuro y no hacen nada en el presente. O sea, ¿qué hacen hoy en términos de en cómo están incidiendo hoy y en términos de la ciudad, en cambiar esta ciudad, en mejorar esta ciudad o del país, ¿no? Y yo creo que lo que desarrolló durante toda su vida Teodoro fue desarrollar al máximo, eligió sus afinidades, ¿no? Con enorme calidad, ¿no? Sus afinidades selectivas estaban clarísimas, ¿no? Dónde destinar el tiempo, cómo administrar el tiempo para que pudiera gozar de lo que le interesaba. Hicimos, por ejemplo, muchos viajes juntos, pues por necesidad del trabajo, ¿no? Hombre, la pasábamos magnífico. Nos gustaba mucho el vino, nos gustaba mucho comer bien. Bueno, pues, nos gustaba ir al teatro, nos gustaba ir a la ópera, a los conciertos. Pues era puro gozo, ¿no? Era un hombre total y absolutamente honesto con su manera de pensar. Y no le importaba si lo que decía agradaba o no desagradaba, ¿no? Era de una pieza, no modificaba o moldeaba su pensamiento, sus opiniones en función de quienes estaban ahí reunidos, ¿no? Teodoro fue absolutamente congruente. Eso es una cosa. Absolutamente congruente con cómo pensaba, con su trabajo. O sea, lo que concebía, de lo que se nutrió, lo plasmó con una congruencia enorme en su trabajo. Era congruente con su pensamiento y con su obra. Hay cero incongruencia. Y eso, en el mundo actual, bueno, hay que celebrarlo. Como persona era extraordinaria, sumamente generosa y sensible. Y tenía una forma muy particular de expresar su cariño, ¿no? Y no sé, cuando estaba feliz, era como mucho más sutil, ¿no? Muy reservado, pero siempre tenía una forma, ya sea con un abrazo, con un gesto, con una mirada o incluso cómo te tomaba la mano cuando llegaba en las mañanas, ¿no? Se notaba que estaba tranquilo y contento. Conmigo tuve un trato especial, muy cariñoso, a su manera, porque no le gustaba mostrar sus sentimientos. Si me daba una palmada en el hombro, yo sabía todo lo que implicaba esa palmada. Una entrevista que le hicieron en la prensa, creo que el año pasado, ¿verdad? Acerca de la muerte. Él decía que dejar de trabajar para él sería la muerte. Y pues creo que murió como él quiso, trabajando hasta el último día. Su ausencia es enorme, o sea, es enorme porque pocas personas van a tener la oportunidad de tener esa sensibilidad, esa disciplina y haber tenido una vida tan plena que le dio esa formación. Yo creo que la ausencia no existe. Para mí Teodoro sigue ahí, ¿no? Cambió su estatus, pero nada más, ¿no? Es decir, no es, ¿cómo te diría yo? Yo creo en lo que sigue. Yo sé que él no creía en eso y esas fueron de nuestras discusiones muy grandes de mucho tiempo. Pero sé que en el fondo él está a todo mecate. Sé que ahí está, sé que sigue y en sus obras ahí va a estar.